Buen día, internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez. Cada 25 de mayo se homenajea en Honduras a todos los profesionales que trabajan para descubrir, investigar, contrastar y publicar en base a la objetividad y transparencia temas de interés público. Por la importancia de esta figura en la sociedad, se ha decretado el 25 de mayo como Día del Periodista Hondureño. Desde Proceso Digital hemos querido dedicar este espacio para la reflexión del ejercicio del periodismo. Hoy profundizamos en una mirada más regional y en específico en el país vecino de El Salvador. Para ello nos acompaña esta mañana en esta sala virtual Angélica Cárcamo. Ella es presidenta de la Asociación de Periodistas en El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, Angélica, a esta sala virtual. Hola, Ronald, buenos días y buenos días a quienes nos sintonizan también por Proceso Digital. Un gusto y gracias por este espacio. Bienvenida, Angélica. ¿Cuál es la situación de la libertad de expresión en este momento en El Salvador, en medio del actual panorama? Y esto ustedes lo conocen muy bien como periodistas de la región y ustedes que están totalmente activos en el ejercicio de la profesión. Sí, bueno, hay una preocupación en cuanto a un deterioro a la libertad del ejercicio periodístico en El Salvador durante los últimos años. Hay que mencionar que la Asociación de Periodistas cuenta desde el año 2018 con un centro de monitoreo de agresiones a periodistas que nos permite ir teniendo registro de las vulneraciones que enfrenta el gremio a nivel nacional. Quizás no tenemos un panorama tan complejo como los países vecinos, como es el caso de Guatemala, de Nicaragua o incluso de Honduras, donde lamentablemente hay una cantidad de periodistas asesinados. La mayoría de esos casos pues están en impunidad. Pero lo cierto es que no estamos lejos de llegar a ese escenario. Desde afuera muchas veces se cree que El Salvador está perfectamente bien, pero lo cierto es que hay un deterioro acelerado en materia democrática. Así pues, por ejemplo, en el caso de El Salvador, alguna de las principales debilidades que tenemos es que cada vez más las y los periodistas tienen dificultades para poder ejercer su labor de forma independiente. Por decir un caso, por ejemplo, hoy por hoy, el actual gobierno tiene toda una estrategia de utilizar la pauta publicitaria como premio y castigo, hecho que ha generado que algunos medios de comunicación privados, por ejemplo, tengan una línea editorial afín al oficialismo y no visibilizar algunas agendas que son de interés público, por colocar un caso. Hemos tenido información, por ejemplo, de algunas cadenas de televisión que han sido presionadas a cambiar sus líneas editoriales e incluso a cerrar espacios a colegas que hacen periodismo de investigación. Hace un par de semanas, por ejemplo, nos enterábamos del caso de la salida del aire del periódico digital Focus TV, que también transmitía su programa en televisión a señal abierta, pero que por presiones del Ejecutivo pues fue obligado a salir del aire. Esto porque una de las amenazas que se generaba era que le podían quitar la concesión de televisión a el dueño del canal, y eso tiene que ver también con un acto de censura y de restricción a la libertad de prensa. También desde hace un par de años hemos visto cómo la mayoría de agresiones se han generado más por instituciones del Estado que por otros actores, como es el caso de las pandillas. Antes, por lo general, la mayoría de agresores era el crimen organizado, específicamente las pandillas, que atentaban contra el gremio, sobre todo con las coberturas periodísticas en el trabajo de campo, o incluso en algunos momentos identificaban a los colegas y los obligaban a salir de sus casas hacia otros lugares o incluso del país, es decir, hablar de desplazamiento forzado por el trabajo informativo. Ahora la mayoría de vulneraciones se genera con el Estado, con esto que ya les comentaba al inicio. Hay un tema de la centralización de la información. Por ejemplo, hoy toda la información que uno quiere utilizar tiene que consultarla a Casa Presidencial. Incluso los periodistas de los medios locales del interior del país no tienen acceso a fuentes locales. Durante la pandemia eso fue muy difícil porque teníamos colegas que querían explicarle a la ciudadanía qué era el COVID, cómo tratar de prevenirlo, por ejemplo. Y cuando querían entrevistar a personas de las unidades de salud o del hospital departamental, la información que les decían era: no podemos darle declaraciones, tiene que hablar a San Salvador con la jefatura de prensa de Casa Presidencial. Y eso es, además de una restricción de acceso a la información, a la labor informativa. ¿Por qué medir a quienes me están
viendo. Bueno, justamente los relatores especiales de libertad de expresión a nivel mundial han señalado que en temas de pandemia es importante cuidar el tema de salud, pero también tener información oportuna. En la medida que las y los ciudadanos no tengamos información verídica y oportuna, difícilmente vamos a poder tomar decisiones acertadas para nuestro día a día. Así que esa fue una de las principales problemas que identificamos. Luego tenemos todo un tema de discursos estigmatizantes hacia la prensa. Acá el propio presidente de la República ha hecho toda una narrativa de seleccionar cuál prensa es buena, que es la que está alineada a él, y cuál prensa es mala, que es automáticamente cualquier colega que haga cualquier cuestionamiento. Y aquí hay que mencionar algo. Los funcionarios públicos en general, desde el presidente hasta el alcalde, por ejemplo, al ser funcionarios de elección popular, tienen la obligación de rendir cuentas, Ronald. Es decir, si un periodista le pregunta a un funcionario, su obligación es explicarle a él, porque es a través del periodista donde también se procesa la información y se traslada a la ciudadanía. Aquí a veces se quiere crear una narrativa que la prensa que le cuestiona a los funcionarios es mala. A ver, podremos, y eso será, y sería interesante hacer otro tema de diálogo, el tema que pueden haber prácticas antiéticas de colegas que son mandados para hostigar a funcionarios. ¿Qué pasa? Pero no es lo común. O sea, también acá hay muchos periodistas con mucho compromiso que revelan información, que ponen aprietos a los funcionarios y que justamente hay una resistencia por no querer rendir cuentas. Por ejemplo, acá durante la pandemia tuvimos casos de cómo el ministro de Salud actual contrató a familiares para la compra de equipos médicos o cómo algunos funcionarios compraron equipos médicos con costos muy sobrevalorados, de procedimientos bastante irregulares, o que no se tiene información cómo se entregaron algunos mecanismos de ayuda. Entonces, hay bastante falta de acceso a información oportuna. Acá al inicio de la pandemia, por ejemplo, los funcionarios no daban declaraciones a la prensa, daban conferencias de prensa sin derecho de pregunta. Si a eso se le puede llamar conferencia de prensa, ¿verdad? Entonces teníamos mucho, Son por comparecencias ejemplo, únicamente. por ejemplo, o en el caso de también los ataques digitales hacia la prensa. Acá hay un grupo de periódicos que también se han destacado en los últimos años por hacer periodismo de investigación a profundidad, sobre todo en las plataformas digitales, como es el caso, por ejemplo, del Faro, de Factum, Gato Encerrado, pero puntualmente en el caso del Faro, este gobierno ha tenido todo un discurso, una narrativa de señalar que es el enemigo, ¿verdad? De que es una oposición y de que hay una agenda oscura de parte de los colegas para atacarlo. Eh, Tal pareciera que el Faro antes o años anteriores en otros gobiernos no hubiese revelado casos de corrupción de funcionarios, que lo han hecho, por cierto, que invito a quienes a veces se creen este discurso que también lean y verifiquen si lo que un funcionario está diciendo es cierto o no. Eso, en el caso de El Salvador, ha generado mucho que la ciudadanía que a veces no tiene acceso a leer este tipo de medios, crea en ese discurso y terminen atacando a los colegas. Nosotros hemos registrado un aumento de casos de acosos digitales. Los acosos digitales tienen que ver con amenazas hacia los colegas, con insultos, con difamación, con bullying o acoso, como se le puede llamar. Y en el caso de las mujeres periodistas es mucho más grave, porque las mujeres periodistas, por ejemplo, hay toda una connotación de agresión por el enfoque de género, que nosotros hablamos de discursos misóginos. Por ejemplo, hay colegas periodistas a las que se les ha amenazado de violarlas sexualmente. Un hombre no le dicen eso en un caso digital. Le pueden atacar, lo pueden ofender, pero no así, incluso una amenaza de ese tipo. Entonces sí es bastante complicado. Hemos tenido casos de colegas también que en los últimos meses han tenido la presencia de patrullas policiales en las afueras de su casa, en el caso de algunos colegas que incluso viven en zonas residenciales y les ha sucedido esto. Y la verdad que hay bastante temor, sobre todo porque en el actual contexto, después del 1 de mayo, acá hay una sala golpista, o sea, o mejor dicho, una asamblea golpista que destituyó a los magistrados de la sala de lo constitucional, que es una sala electa por funcionarios afines a este gobierno, donde se rompe el tema de la independencia, y un fiscal también colocado por este gobierno. Entonces no hay garantías para la prensa para poder denunciar y si pasa algo también poder acudir a una instancia nacional para tener algún mecanismo de protección. Por ejemplo, cierro con esto, ante el auge de los acosos digitales, de las estigmatizaciones,
de los ciberataques, de la falta de acceso a la información, de la instrumentalización de los medios gubernamentales como medios de propaganda. Y por ejemplo, nosotros como asociación participamos en diciembre del año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un periodo de sesiones para hablar de los retrocesos a la libertad de expresión. Reporteros Sin Fronteras ha degradado en 8 puestos a El Salvador en su índice de libertad de prensa, e incluso todo el equipo del periódico digital El Faro hoy por hoy tiene medidas cautelares por la CIDH justamente por ese abuso del Estado para atacar a las y los periodistas. Entonces sí, digamos que todo esto ha sucedido prácticamente en un poco más de año y medio, o sea, y eso es bastante grave porque eran cosas que no sucedían. A ver, con eso no quiero decir que en gobiernos anteriores no atacaban a la prensa, no la estigmatizaban. Claro que pasaba, pero no con la intensidad y la cantidad de cómo nosotros lo hemos venido registrando en los últimos meses. Para todos los que recién se conectan a esta transmisión, platicamos la mañana de este lunes con Angélica Cárcamo. Ella es presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Ya lo comentó, pero profundicemos en esta última parte. ¿Cuál es la situación de este país vecino nuestro, El Salvador, tras lo que se considera como un golpe al Poder Judicial y a otros estamentos del Estado, habrá que decirlo? Sí, bueno, acá en El Salvador hay que mencionar que el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019. Producto más que la credibilidad que él pueda tener, podemos hablar del descontento de la ciudadanía, la clase política tradicional. Acá, después de los acuerdos de paz, hay 2 partidos políticos que habían asumido la presidencia. Uno era Arena, un partido de derecha, y el otro era el FMLN, un partido de izquierda. El primero estuvo por 20 años en el Ejecutivo, el segundo por 10 años. Por cierto, Bukele viene de las líneas del FMLN. El descontento de la ciudadanía, porque en Arena, bueno, se privatizaron muchas cosas, aumentó el costo de la vida, hay muchos casos de corrupción, de hecho se han tenido presidentes enjuiciados por esto, ya tenía un descrédito, y luego tenemos un FMLN que se vendía como una opción que de alguna forma también cometió errores en cuanto a no cambiar el sistema neoliberal, en cuanto a tener las mismas prácticas de los otros partidos políticos, y eso hizo que ese resentimiento creciera al punto de ver en Nayib Bukele una opción política que se vendió con ser algo diferente, que la verdad no es algo diferente. Más bien, una de las características de Bukele es que tiene toda una narrativa mediática en la que él crea ese imaginario, porque si algo caracteriza a este gobierno comparados con los anteriores es el uso masivo de los medios de comunicación en general, tanto los medios tradicionales, las plataformas digitales, y también venderse él como una figura que está de cerca con la gente. Porque cuando uno le escucha hablar, él habla y tiene una capacidad de hacer creer a la gente que le está hablando individualmente. Y eso también la ciudadanía lo siente parte de. No en vano, por ejemplo, en las elecciones legislativas que tuvimos a inicios de este año, el partido Nuevas Ideas no presentó ninguna propuesta como partido político de propuesta parlamentaria. O sea, su campaña de propaganda fue, por ejemplo, que era el partido del presidente. O sea, se agarraron de la figura del presidente. Es así como tiene un proceso también bastante histórico en la democracia bien reciente de El Salvador, una mayoría de diputados y diputadas, 156 diputados y diputadas, que le da para poder hacer y deshacer, como sucedió el 1 de mayo con la destitución de los magistrados, ¿no? Mucha gente me dirá, bueno, pero si tiene mayoría parlamentaria es porque tiene el aval del pueblo. Aquí habría que decir que es relativo. No toda la población salió a votar. Salió a votar un poquito más del 50% de la población. ¿Ya? Entonces no podemos decir que es el partido de la mayoría de la población salvadoreña. Aquí por eso insisto mucho, hay que tener cuidado con las narrativas. Y lo otro, en el tema de la Congreso, ha sido muy lamentable cómo esta Asamblea Legislativa ha tomado prácticas de los partidos anteriores. Por ejemplo, al llegar acá al Congreso, las comisiones que se han creado han enviado a archivo todas las propuestas de leyes que se venían discutiendo. Entre ellas, por ejemplo,
la propuesta de ley de protección a periodistas que se presentó en 2018 al Congreso. A diferencia de Honduras, que tiene una ley que pueda tener algunas debilidades, pero tiene una ley de protección a periodistas, en El Salvador no se cuenta con una de ellas. Incluso es irónico, Ronald, porque la que está presidiendo hoy por hoy la Comisión de Legislación, donde se está discutiendo o se discutía esta propuesta de ley, es una de las personas que ayudó a la elaboración del documento allá por el año 2017 y 2018. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Tal pareciera que acá los diputados y diputadas no tienen criterio, responden simplemente órdenes de casa presidencial y todo lo que no viene de casa presidencial no pasa. Y eso es preocupante porque ahora todavía puede haber gente que esté contenta, que esté con el hígado, pues pensando que lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa, con la destitución de magistrados, con la destitución de fiscal, pues es bueno, pero en la medida que vaya pasando el tiempo se verá que la cosa no va a pintar bien. No por ende, por ejemplo, estamos viendo cosas bastante preocupantes, por ejemplo, cómo se está mermando la relación entre Estados Unidos y El Salvador. AIDE, que es una agencia de cooperación para El Salvador, por ejemplo, acaba de reducir el tema de la cooperación. Ante esto, el presidente ha mencionado que quiere fortalecer los lazos con China, que tampoco venía desde este gobierno, por cierto, venía del gobierno anterior, pero hay que recordar que la diferencia con China y Estados Unidos es que China todo lo trae desde allá, mano de obra, proyectos, infraestructura, es decir, no se genera hora de trabajo, eso por un lado, y dos, la preocupación de a quién se le está entregando también el tema de la soberanía de los países, a los que podríamos ver si se siguen generando o solicitando apoyos o préstamos. Por ejemplo, no se descarta acá que ante el distanciamiento con los Estados Unidos, El Salvador quiera acercarse más a China en el tema de poder hacer que le pague la deuda, por ejemplo, que tiene con estos bancos internacionales o incluso con los gobiernos internacionales. Y eso es preocupante porque hay que recordar que El Salvador, como el resto de los países de Centroamérica, tiene una mayoría de población migrante en Estados Unidos. Y eso también puede caer repercusiones para nuestra población. Entonces hay que ver como con mucho tacto y con mucha lupa. Hoy por hoy podría hacerse creer que este gobierno las cosas le están generando a bien, pero en su proyecto, pero habrá que ver los impactos que eso puede tener en el mediano y largo plazo. Para el caso de la prensa, este escenario es complejo porque cuando se trata de informar justamente de todas estas cosas, lo que sucede es que vienen los acosos digitales, las amenazas, incluso ahora hay funcionarios o líderes políticos que al ver a una parte crítica como la prensa, empiezan a atacar. Y eso es muy peligroso porque, por ejemplo, tienen diputados, tienen, perdón, sala, tienen fiscalía, y ahora te pueden colocar una denuncia, por ejemplo, por difamación sin mayor argumento y la pueden agarrar. Acaba de suceder hace 2 semanas, perdón, hace un mes, por ejemplo, acá hay una abogada que se llama Berta de León, que era una candidata a un partido político por el partido Nuestro Tiempo. Berta es una figura muy crítica al actual gobierno. Ella lleva una denuncia contra otro político que se llama Walter Araujo, que antes estaba vinculado a Arena, ahora él es muy pro Nayib Bukele, y ella lo denunció por actos de violencia hacia la mujer. Eso hizo que a Walter Araujo se le inhabilitara como candidato al Partido Nuevas Ideas, como candidato a diputado. Ahora, con la llegada de la Asamblea Legislativa al Parlamento, Walter, y la conformación de nuevos magistrados y fiscal, Walter Araujo ha colocado una denuncia contra Berta de León por difamación, y eso, casualmente, en un poco más de 2 semanas, ya hay un proceso judicial y ya han convocado a esta abogada a que lleve su primera audiencia en un proceso de 3 o 4 semanas, o sea, es muy rápido, cuando hay otros casos mucho más graves que deberían judicializarse de forma mucho más efectiva, ¿no? Y sobre todo porque este caso es bien preocupante, porque acá estamos hablando de una persona que era la víctima, que debería ser protegida, y acá ha sido el victimario que se está haciendo pasar por víctima para tratar de acallar a las voces críticas. Entonces sí, es un escenario bastante complejo lo que estamos pasando acá en El Salvador. Angélica, puntualmente, ¿puede considerarse al actual gobierno de Bukele como un régimen autoritario? Y añado, para ganarle tiempo al tiempo, muchos medios salvadoreños denuncian constantemente agresiones y restricciones. ¿Qué se hace de su organización para salvaguardar a los periodistas y sus libertades? Sí.
No podríamos considerar en este momento un gobierno de corte autoritario. Está camino a hacerlo si sigue con estas prácticas, porque digamos, hablar de democracia es relativo en este país. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un partido en el Ejecutivo gobernado por Nayib Bukele. Tenemos una asamblea legislativa que ahora es afín al Ejecutivo. Y tenemos una sala que fue electa de forma bastante irregular y un fiscal, y la pregunta es, ¿dónde está la separación de poderes del Estado? Lo que sí podemos mencionar es que tenemos un gobierno de corte autocrático. ¿A qué nos referimos con esto? Un gobierno en el cual lo único válido es su narrativa, es instaurar una narrativa única y que esa es la cierta, y el resto no lo es. Pero, insisto, no estamos lejos de poder tener escenarios similares. Yo creo que hay que mirar mucho a países como Nicaragua, por ejemplo, que tienen escenarios muy similares con lo que está pasando en El Salvador. Podríamos tener algunos matices muy similares, incluso con algunas prácticas como el caso venezolano, por ejemplo, y en algunos casos autocráticos también hay que ver mucho a Brasil con Jair Bolsonaro, en esas narrativas que se construyen. Yo creo que acá hay un gran reto de parte de la sociedad civil para poder contrarrestar a esa narrativa. Y en el caso de la prensa, pues seguir haciendo periodismo, que es lo que nos toca en esta coyuntura. Me parece que uno de los principales retos, Ronald, es justamente sensibilizar y educar a la ciudadanía. Porque lo que estamos diciendo como periodistas, por ejemplo, sobre las irregularidades de este gobierno deben ser creídas, o sea, justificarlas más, explicarlas y hacerlas más sencillas para la comprensión de la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo como asociación? Bueno, la asociación en sí cuenta con un centro de monitoreo. Nosotras registramos los casos de vulneraciones. Se solicita a la fuente también afectada qué quiere hacer con su caso, ya sea en una parte, llevarlo a denuncia vía fiscalía, que hoy por hoy pues hay más resistencia. Antes ya había resistencia a colocar los procesos judiciales, hoy es mucho peor porque no hay credibilidad en el sistema judicial. En algunos casos también llevamos todo el acompañamiento de registro para con la Procuraduría de Derechos Humanos, con quienes también estamos trabajando. De hecho, estamos articulados en una mesa de protección a periodistas. Por otro lado, también estamos dando acompañamiento jurídico en los casos que así lo requieran, en los casos mucho más graves. Hay acompañamiento psicoemocional para colegas que también se sientan muy afectados sobre, por ejemplo, el tema esto de los acosos. Y lo otro es el fortalecimiento de sus capacidades de seguridad. La asociación con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, ha realizado procesos formativos en seguridad física, digital, emocional. Creamos hace poco un par de manuales de seguridad justamente para atender en eso. Y lo otro es todo el tema de los llamados a la comunidad internacional. Nosotros tenemos una relación bastante estrecha con la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Federación Internacional de Periodistas, de la cual somos parte, y con el Comité de Protección a Periodistas, CPJ. En la actual coyuntura lo que sí estamos gestionando es poder contar con fondos de emergencia porque, a ver, para nosotros el escenario actual puede llegar a descomponerse en cualquier momento y también tenemos que generar los mecanismos de apoyo y de protección para poder sacar a nuestros colegas. No descartamos esa posibilidad. Lo que pasa es que también la estrategia de este gobierno es bastante sutil. Tuvimos hace un año, el 9 de febrero, por ejemplo, como el presidente ya había tenido un primer intento de quererse tomar la Asamblea Legislativa. No sé si se recordarán que había ingresado al Congreso con militares. Fue un escándalo incluso para la comunidad internacional, pero luego él bajó perfil, dejó que pasara el tiempo y luego el 1 de mayo volvemos a tener un escenario con la toma de la Sala de lo Constitucional y de la Fiscalía. Seguramente se dará un tiempo prudencial para volver y atacar contra otras entidades del Estado. Y no descartamos que también otra de las entidades a las que va a atacar es a las organizaciones de sociedad civil y a la prensa independiente. Entonces nosotros de esa forma también nos estamos articulando, Ronald. La pandemia, Angélica, ha contribuido a deteriorar aún más las libertades de expresión y de prensa en El Salvador. La pandemia, en mi opinión, viene a visibilizar y a reflejar las debilidades de la democracia en América Latina. Bueno, en general en el mundo, pero sobre todo en nuestras regiones, peculiarmente en Centroamérica. Muchos creíamos y muchas creíamos que muchos derechos ya estaban dados y que habíamos avanzado muchísimo, ¿no? Desde quienes hemos vivido en nuestros países conflictos, ¿no? Sobre todo la mayoría de países centroamericanos vieron conflictos en los años 80. Pero vemos que en la actual coyuntura
la democracia que tenemos es muy débil, saca a la luz mucho el tema de la corrupción general del Estado, por ejemplo, la falta de mecanismos de poder prevenir esos hechos de corrupción, saca a la luz también que hay una gran debilidad en tener una ciudadanía informada y consciente y crítica del entorno. Y me parece que eso es un caldo de cultivo para retroceder décadas. Y eso es lo que ha sucedido con la pandemia. Hemos retrocedido décadas. Se han precarizado muchas condiciones. Hay mucha gente que vive en condición de pobreza que ahora es mucho más pobre comparados a hace un año. O sea, el desempleo aumentó, el costo de la vida se está elevando considerablemente y no se están haciendo políticas públicas adecuadas en este tema de acceso a la educación. O sea, muchos niños, niñas, jóvenes no lograron estudiar por el tema de la accesibilidad al Internet, por ejemplo, o a una computadora, los docentes no estaban capacitados para eso. Entonces sí hay un retroceso bastante considerable en materia democrática. Yo no solo me atrevería a decir en libertad de expresión, sino en general. Y sí hay un gran compromiso desde la prensa en tratar de visibilizar todas esas desigualdades que estamos teniendo, pero también de visibilizar qué cosas pueden hacer los gobiernos para mejorar la situación de la población. Finalmente, Angélica, porque reconocemos su agenda también, ¿cómo está funcionando ese esquema de crear medios oficiales y privilegiar el acceso a las fuentes por parte de las autoridades? ¿Perdón? Sí, le repito, ¿cómo está funcionando ese esquema de crear medios oficiales y privilegiar el acceso a las fuentes por parte de las autoridades? Sí, bueno, acá en El Salvador no hay medios públicos, ni siquiera hay una ley de medios públicos. Tampoco podemos hablar de medios estatales. Acá hay medios de propaganda gubernamental. Tenemos, por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, administra dos medios, Canal 10 y Radio Nacional, que son utilizados como instrumento de propaganda. Luego tenemos también ahora los canales de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene un canal y una radio que también están bajo ese mismo criterio. Cambió su línea editorial desde la llegada del 1 de mayo de la mayoría parlamentaria de Nuevas Ideas al Congreso. Y también acá está sucediendo una cosa mucho más grave, que es la utilización de medios privados para visibilizar un discurso oficialista. En El Salvador hay alrededor de más de 15 canales de radio, de frecuencias de radio y un par de canales de televisión y medios digitales que están en poder de la Administración Nacional de Administración de Bienes, el CONAL, el Consejo Nacional de Administración de Bienes. Este consejo actúa en cuanto a la utilización de la ley de extensión de dominio. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hay empresarios que están siendo investigados por actos de corrupción, por lavado de dinero u otros delitos, los bienes de estos empresarios quedan en poder del Estado mientras se lleve ese proceso. Así pues, por ejemplo, tenemos más de 10 frecuencias de radio del expresidente Antonio Saca, que ha sido procesado por delitos de lavado, y tenemos también el caso del el ex empresario Jorge Hernández, que era un periodista que también tenía un periódico digital, una frecuencia de radio y una de televisión. Entonces, todo ese aparataje de medios está en poder del Ejecutivo, del CONAV, mejor dicho, y claramente en los últimos año y medio ha cambiado la línea editorial de esos. Por ejemplo, se ha despedido personal, según la ley del CONAV, no debe despedirse la gente, más bien el objetivo de la administración de esos bienes es que se mantenga la estabilidad laboral, se mantengan también las condiciones económicas de la empresa para que cuando se regresen a la persona, si es que fuese declarada no culpable, pues pueda seguirlos utilizando. Acá no ha sido así. Han despedido a gente y han colocado más personal, le han inyectado publicidad gubernamental y han cambiado las líneas editoriales. Entonces sí es bastante preocupante porque al tener la mayoría de uso de frecuencias de medios del Estado como propaganda y de los medios estos privados, pues lógicamente la caja de resonancia es impresionante. ¿Cómo se contrarresta eso? O sea, y eso lo hemos visto con los resultados en las elecciones, por ejemplo. O sea, sus narrativas eran únicas. Acá se incumplieron incluso el código electoral durante la campaña electoral. El código electoral menciona que durante el periodo de propaganda, los canales estatales, que es Radio Nacional y Canal 10, deben dar el mismo tiempo de espacio a
todos los partidos políticos para que vayan a hablar de sus propuestas de campaña. Durante estas elecciones legislativas, solo llegaban del partido Nuevas Ideas y de sus aliados, que en todo caso era Gana, y uno que otro del PCN y PDC. Y ahí no había ningún otro partido político que pudiese llegar y hablar. Las declaraciones son monotemáticas, solo se utilizan a las fuentes. En el caso de los funcionarios cambia un tanto el panorama, porque sí se siguen utilizando los medios tradicionales, a los medios privados tradicionales de televisión, que siguen teniendo incidencia en la franja matutina. El problema es que en la mayoría de estas entrevistas no se les permite a los entrevistadores hacer preguntas que los cuestionen e incomoden. O sea, nosotros podemos ver cómo a veces el presentador intenta tirar una pregunta que no está quizás en el guión que les han dado, que medio descoloca, el funcionario la evade y ya no le vuelven a insistir, porque tampoco se quieren arriesgar con el trabajo. Entonces, sí hay un escenario muy, muy complejo. O sea, tenemos también una parte del sistema de medios tradicionales que se está plegando este discurso más allá de los medios de propaganda, y eso también debe ser en algún momento debatido y regulado. Lógicamente no se va a generar ese debate al plano nacional, pero sí es uno de los puntos que nosotros estamos incidiendo en el debate a nivel internacional, sobre todo con la Relatoría de Libertad de Expresión, que incluso tiene un documento de estándares internacionales para el sistema de medios públicos, al igual que la UNESCO. Gracias. Nos acompañó esta mañana Angélica Cárcamo. Ella es presidenta de la Asociación de Periodistas en El Salvador, dándonos un panorama de las libertades de expresión en este país y poniéndonos en contexto sobre la realidad de un país que es vecino nuestro y a quienes también durante la historia hemos visto también como hermanos. Este 25 de mayo se celebra el Día del Periodista en nuestro país y bajo todo este contexto de reflexiones que hemos hecho desde la semana anterior, dialogando con diferentes periodistas, queremos desde esta sala de redacción reafirmar el compromiso de la prensa y al mismo tiempo hacer un llamado a todos los periodistas, no solo en nuestro país, sino en la región, a reafirmar nuestro compromiso con la sociedad y no con los grupos de poder, que es como siempre debió haber sido y no debió haber sido de ninguna otra forma como está sucediendo actualmente. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Recuerden esta entrevista totalmente disponible en nuestras plataformas y le invitamos a mantenerse totalmente informado del acontecer nacional a través del www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn.